like this. Man like this. ¿Qué pasa, calisténicos? Como algunos ya sabrán y como también les adelanté un poco en el anterior vídeo, hemos tenido el placer de recibir la visita de Artem Morozov, un calisténico ruso muy bueno, sobre todo en tensión, y he podido asistir a sus talleres, tanto aquí en Tenerife como en Gran Canaria, y también he podido entrenar con él. Y quería con este vídeo, pues aparte de enseñarles el poder ruso que tiene Artem, pues también intentar compartir con ustedes pues lo que he aprendido y que también ustedes puedan aprender y así les sirva para mejorar su entrenamiento. Así que, davai. Míralo, bro. Le falta un poco hollow. Ahí donde lo ves está practicando la retracción escapular. Artem. La verdad que te va a escuchar con los cascos esos. Despierto. No te voy a escuchar. No está durmiendo, tío, está entrenando. Mira esto. Mira. Vamos a empezar hablando de cómo ve Artem el concepto teórico del entrenamiento. En principio lo que nos explicó es que él ve el entrenamiento de calistenia dividido en 3 bloques principales. El primer bloque es la flexibilidad, que es la capacidad de los músculos para estirarse y por lo tanto permitir que las articulaciones tengan un mayor rango de movimiento. Es muy importante para conseguir una posición correcta en muchos ejercicios y para evitar lesiones. El segundo bloque es la fuerza, que es la capacidad de los músculos para mover el peso corporal. Y dentro de la fuerza lo divide en 2 bloques principales. El primero es el de empuje, en el que entrarían trucos como los pinos, las planchas, el imposible. Y el segundo es el de tirón, en el que entrarían trucos como el front lever, la dominada de una mano, el back lever. Y el tercer bloque sería el de movilidad, que Artem define como la capacidad del cerebro para conectar con los músculos y hacer que se muevan. Por así decirlo, sería la efectividad de la conexión entre el cerebro y los músculos para realizar determinados movimientos o mantener determinadas posiciones. Sobre todo, él lo centra mucho en el trabajo de movilidad de las escápulas y de los hombros. Artem ve estos 3 bloques como igual de importantes y como que hay que entrenar los 3 por igual. Sin embargo, nos comentó pues que él calcula que un 50% de las personas que entrenan calistenia hacen solo fuerza, un 40% hacen fuerza y elasticidad y a lo mejor solo un 10% de los atletas entrenan las 3 cosas. Sin embargo, tener entrenadas estas 3 cosas por igual es lo que te permite avanzar de una forma correcta y tener mayor facilidad para cuando saques un truco, sacarlo con técnica correcta y luego poder avanzar a variaciones más difíciles de ese truco sin tener mucho problema. Look at this, bro. What will you do here, bro? Здесь мы парк построим. Antes de empezar a explicar cada bloque con más detalle, primero lo que vimos fue un poco el calentamiento y cómo distribuir los entrenamientos. El calentamiento consistió en un poco de carrera continua y luego rotaciones articulares. Él nos comentó que en sus entrenamientos pues suele hacer unos 15 minutos de calentamiento, luego unos 10 minutos de estiramiento, luego entrena y al terminar hace un poco más de estiramiento. La duración y frecuencia de sus entrenamientos depende del tiempo que tenga y de lo bien que haya comido o dormido. Por ejemplo, me explicó que en épocas más estresantes, así épocas de exámenes y tal, pues a lo mejor entrena 1h30 al día y 3 veces a la semana. Sin embargo, cuando está de vacaciones y puede dormir bien, hacer una buena dieta saludable y está más descansado,
pues a lo mejor entrena 7 días seguidos, incluso varias veces al día y en sesiones más largas de hora y media. Pero también me comentó que cuando hace recorridos tan largos de 7 días seguidos entrenando, a lo mejor después se pega 3 o 4 días descansando. También con respecto al calentamiento nos explicó que a veces utiliza las bandas elásticas para calentar los rotadores del hombro sobre todo, y que esto también lo hace Yuri Van Gelder, que es un deportista de anillas que ha quedado campeón del mundo y con el que él ha podido entrenar y del que ha aprendido también. En cuanto al primer bloque, que sería la flexibilidad y estiramientos, pues Artem nos enseñó cantidad de estiramientos para tren superior, sobre todo para hombros, para dorsal, para trapecio, para bíceps, y nos explicó la importancia de estos estiramientos, sobre todo a la hora de evitar dolores, de evitar lesiones y a la hora de conseguir buenas posiciones en los trucos. Por ejemplo, para poder hacer un pino recto perfecto es necesaria una cierta flexibilidad en los hombros. Si no la tienes, debes trabajarla con ejercicios específicos. También nos comentó lo que les dije antes, que él suele hacer estiramientos antes de entrenar, sobre todo orientados a los músculos que va a trabajar o a los trucos que va a trabajar. Por ejemplo, eso, si va a hacer pino, pues hará muchos estiramientos de hombros. Si va a hacer planchas, sobre todo planchas maltesas y tal, pues hará muchos estiramientos de bíceps para evitar problemas. Pero sin excederse demasiado, sin dedicarle demasiado tiempo a estos estiramientos, porque cuando el músculo queda tan estirado pierde algo de fuerza. Por lo tanto hace unos estiramientos cortos antes de entrenar y después cuando ya termina de entrenar sí que a lo mejor dedica un poco más de tiempo a los estiramientos. Hello, my name is Frank Medrano. I'm going to do handstand. Hola, Juan Medrano. En el bloque de fuerza, primero nos enseñó lo que él llama los básicos, que serían las flexiones, fondos y dominadas sin ningún tipo de modificación, sino solo con la técnica que él cree que es la correcta. En flexiones, la técnica correcta consistiría en colocarnos en posición hollow como posición inicial, que es con los brazos bloqueados, las escápulas protraídas. Esto quiere decir que en la espalda se vea totalmente lisa, que no se vean las escápulas asomando hacia afuera, lo que es los omóplatos. Y la cadera antevertida, esto quiere decir apretando el abdomen y que en la lumbar no haya una curva como si dijéramos en banana, sino al contrario. Y teniendo especial cuidado de que la dorsal esté también en tensión. Por lo tanto debe estar bloqueado escápulas, dorsal, abdominales y debes sentir como que todo tu cuerpo está perfectamente bloqueado. Luego haces una flexión en la que obviamente tendrás que retraer las escápulas para poder bajar, pero manteniendo la tensión en el resto de puntos claves. Y luego vuelves a subir y vuelves a la posición inicial. Eso sería una repetición de una flexión bien hecha según él. En los fondos es prácticamente lo mismo. En la posición inicial es en hollow, manteniendo ahí las escápulas protraídas, la cadera antevertida y la dorsal en tensión. Y evitar inclinarse demasiado hacia adelante al hacer esto. Y a partir de ahí hacer las repeticiones, volviendo siempre a la posición inicial. Por último, en las dominadas, sin embargo, no utiliza la posición hollow, sino que hace dominadas normales con una apertura bastante amplia de 2 veces la apertura de los hombros e intentando subir recto, sin meterte debajo de la barra, sin meter la cabeza debajo de la barra, ni inclinarte demasiado hacia afuera. Al llegar arriba a la posición final de la dominada con la barbilla por encima, recomienda hacer una especie de apretón ahí al final, de terminar de apretar con los brazos y luego volver a la posición inicial. A continuación nos explicó cómo modifica estos básicos según si quiere entrenar el bloque 1, el de empujón, planchas, pino, etc., o para entrenar el bloque 2, que serían los front lever, back lever, dominadas a una mano. Para ello utiliza variaciones de los mismos básicos. Para el bloque 1, el de planchas, pino, etc., lo que hace es en las flexiones
hace diferentes variaciones. Por ejemplo, la primera sería colocarte en la posición inicial y simplemente retraer las escápulas y volver de nuevo a la posición inicial. La siguiente variación sería en esta posición inicial inclinarse hacia adelante, lo que es el ejercicio conocido como planche lean. Y la siguiente sería hacer el planche lean con repeticiones, haciendo flexiones. Cuando quiere ya añadir más dificultad porque todas estas variaciones ya las tiene dominadas, lo que hace es utilizar una pelota de estas, una fitball, y colocársela en los pies para poder inclinarse más hacia adelante y añadirle mayor dificultad. En cuanto a los fondos, pues la variación para este bloque 1 de planchas y tal es inclinarse hacia adelante y hacer repes. También otra variación era inclinarse hacia adelante y luego hacia detrás todo lo que puedas sin que te duela el tríceps. Esta variación está más encaminada a sacar lo que sería el Impossible Dip. Y en cuanto a las dominadas, pues para este bloque no sufren ninguna variación, ya que no es un ejercicio tan importante para este tipo de trucos. Para el bloque 2, lo que sería front lever, back lever, dominada de una mano, etc., las flexiones y fondos no variarían, serían las básicas que él llama, y sin embargo las dominadas sí que las cambia. Lo que nos recomendó es hacer una variación que sería con el agarre supino, las manos unidas e intentar ahí levantar lo máximo posible hasta intentar que la barra roce con la cadera. Estas son unas dominadas que se suelen ver mucho en los vídeos de Aníbal y tal. Y también recomienda hacer dominadas lastradas hasta conseguir superar un 50% de tu peso corporal en lastre. Nos comentó que si eres capaz de hacer dominadas con, por ejemplo, si pesas 70 kilos, pues si eres capaz de hacer dominadas con más de 35 kilos de lastre, lo normal es que no tengas ninguna dificultad en sacar en poco tiempo el front lever o las dominadas con una mano. Para concluir este bloque de fuerza y resumirlo un poco, simplemente siempre recomienda entrenar lo que él llama los básicos. Y dependiendo de si tu entrenamiento lo estás enfocando a sacar planchas, pinos, ejercicios de empuje, o para ejercicios de tirón como serían los front lever, back lever o dominada con una mano, variar estos básicos con unos pequeños cambios que te ayudarán a enfocarte y mejorar en esos trucos. Less. If you do a mantis there, maybe the parallels will go away. No, él quiere eso. It's not equal. Are you listening? Damn. Por último, terminamos con el bloque de movilidad. En él nos explicó la importancia de esta parte. Lo que pasa es que es un poco difícil de explicar. La movilidad es ser capaz de mover determinados músculos o articulaciones de una determinada forma y que tu cerebro sea capaz de dar esa orden y lo hagas. Es como, por ejemplo, cuando a alguien le dices tienes que deprimir las escápulas y le explicas lo que es, pero no sabe hacerlo porque no tiene esa costumbre de hacerlo, no sabe qué señal tiene que enviar, no sabe qué es lo que tiene que mover. Entonces con movilidad lo que trabajas es ser capaz de eso, de mover las escápulas en la posición que quieras, de colocar los hombros en la posición que quieras y que tu cerebro esté acostumbrado a hacerlo, y por lo tanto cuando estés en un pino o estés en una plancha y quieras corregir la postura, seas capaz de hacerlo y seas capaz de enviar esa señal y que el músculo reaccione correctamente. Para este bloque nos enseñó algunos ejercicios, los cuales eran casi todos en el suelo, acostados boca abajo. Por ejemplo, en posición estirado completamente, ser capaz de levantar un brazo lo máximo posible, luego con los dos brazos a la vez, con las manos detrás de la cabeza, ser capaz de hacer una especie de movimiento como el que haces en una dominada. Y luego repetir, cuando ya tuvieras dominados todos estos movimientos, ser capaz de hacerlos con la cadera antevertida, ¿no? La frente siempre está tocando el suelo y al hacer el movimiento de la cadera los hombros pierden un poco de movilidad, entonces es más difícil conseguir hacerlo. Como resumen final diría que el método de Artem consiste mucho en trabajar una técnica correcta, en trabajar el movimiento de las escápulas, en trabajar la posición hollow y en entrenar muchos básicos y mucha flexibilidad. Para terminar les voy a dejar con unas cuantas tomas del día que fuimos a la playa con los chicos de Gran Canaria.
Espero que el vídeo les haya servido de ayuda, que puedan aplicar alguna que otra cosilla para mejorar su entrenamiento y nos vemos el próximo viernes. Un saludo. ¿Qué pasa, calisténicos? Have you ever felt Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.